Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. Hoy, junto con Malicia, a quien ya conocen, les contaremos 4 historias aterradoras que ocurrieron en Facebook. Tengan cuidado con quien hablan en Facebook. Puede que personas malintencionadas les pidan información privada para cometer delitos. De hecho, eso es lo que vamos a descubrir en estas 4 historias aterradoras que también les pueden pasar a ustedes. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y asegúrense de que sus puertas estén bien cerradas. Y comenzamos. Hace algunos años, mi novia, que ahora es mi esposa, y yo vendíamos algunas de nuestras cosas viejas. Después de mudarnos a otro departamento, uno de esos objetos era nuestra vieja televisión. Habíamos puesto un anuncio en eBay y otro en esa cosa de Marketplace de Facebook, que era algo nuevo en ese entonces. Decidimos esperar y ver qué tipo de oferta íbamos a recibir. Mi esposa estaba casi segura de haber encontrado a un comprador bastante decente, que vendría él mismo al departamento a recoger la tele, lo cual era bastante conveniente. Pero recibí un mensaje de alguien que, aunque no podía pagar el precio que pedíamos, nos hizo una oferta que no pudimos rechazar. Se trataba de un hombre mayor que parecía vivir solo con su perro y cuya televisión se había descompuesto recientemente, y no podía permitirse comprar una nueva. Dijo que podría pagar alrededor del 70% del precio que pedíamos y que nos pagaría el resto con servicios de plomería si alguna vez los necesitábamos. Al final tuve una emotiva charla con ese tipo. Me recordaba a un viejo tío mío y de inmediato me cayó bien. Acababa de pasar por momentos difíciles y no era su culpa. Si alguien merecía un poco de amabilidad, definitivamente era él. Después de una breve charla con mi esposa, decidimos llevarle la televisión directamente a su casa, gratis. Sin embargo, sabíamos que este hombre no aceptaría nuestra caridad de inmediato, o casi ninguna posibilidad de que eso pasara, dado lo amable que era. Después de insistir, aceptó. Sin embargo, nos pidió amablemente esperar 3 semanas antes de dejarla en su casa, ya que necesitaba tiempo para reunir el dinero. Pero en sí, eso no era un problema para nosotras. Estábamos contentas de ayudarle. Anotamos su dirección y todo lo demás y nos prometimos mantenernos en contacto en unas semanas. Los días pasaron y mi compañera y yo decidimos llevarle la televisión a su casa un sábado por la mañana. Antes de salir, llamamos al hombre para avisar que vamos, pero no responde. Intentamos 1, 2, 3 veces, pero sigue sin contestar. Puede parecer egoísta, pero la televisión ya estaba empacada y ocupaba espacio en nuestra casa. Así que, aunque no nos respondía, decidimos ir de todos modos y tal vez dejar la televisión con uno de sus vecinos. Por un lado, también nos convenía. Me pareció tan amable que, junto con mi esposa, queríamos regalarle la televisión. No tendríamos que pasar por toda la incomodidad potencial de rechazar tomar el dinero. De todos modos, vamos a la dirección de este hombre manteniendo la televisión en el coche. Yo salgo, subo por la entrada y toco la puerta. Nadie responde. En ese momento me recuesto y miro por la ventana de su habitación. Ya saben, para ver si hay luces prendidas o algo. Luego, al mirar, veo todas esas pequeñas manchas negras en las persianas y en el borde de la ventana. Me pregunté, ¿pero qué es eso? Pensando que podría ser pedazos de suciedad o algo así. Uno de los pedazos pequeños se mueve rápidamente y de forma repentina. ¿Qué hacen los insectos? Y fue ahí cuando me di cuenta. Todas esas manchas en realidad eran moscas, unas moscas muy grandes que estaban agrupadas en la ventana. ¿Qué demonios? ¿Pero qué es eso? Esa fue mi primera reacción. No entendí de inmediato, porque estaban agrupadas y formaban como manchas. No es como ver una mosca sola. Ahí eran tantas que mi cerebro no podía calcular lo que mis ojos veían. Entonces entendí de inmediato lo que no estaba bien y me invadió un horrible sentimiento. Había tantas que pensé que algo debía estar muerto en ese departamento, y en ese caso alguien había muerto de una manera horrible.
Y de hecho, era el anciano al que estuvimos ligados durante toda la saga de deshacernos de nuestra vieja tele. Todo el asunto fue horrible. Fuimos nosotras quienes llamamos a la policía y también a los bomberos que rompieron la puerta de su departamento. Una vez que abrieron la puerta, un olor fuerte empezó a esparcirse por la calle. Fue la cosa más horrible que he vivido en mi vida. Sé que ese tipo no era exactamente mi mejor amigo, pero siento que, aunque solo intercambiamos algunos mensajes, llegamos a conocerlo. Era un bon vivant independiente, y casi estoy segura también de que era veterano. Esas moscas carroñeras tan grandes y llenas, ni siquiera reconocí de inmediato que eran moscas, de lo enormes que eran. Se habían reproducido y alimentado de la carne podrida del mismo chico de quien me había enamorado unas semanas antes. Simplemente me da miedo imaginar cómo es la muerte. Sí, la idea de lo que nos pasa cuando morimos es bastante intimidante, pero es cómo la muerte puede ser repentina y aparentemente aleatoria, con todos esos pequeños detalles siniestros. Por ejemplo, no pude quitarme de la cabeza la imagen de esas moscas en la ventana, como si fueran su fantasma. No sé qué. Quizá dejamos un pequeño pedazo de nosotros mismos cuando morimos, pero yo tengo esa imagen de las moscas, que era algo muy fea. En 2016 salió la Xbox One S, que era básicamente una Xbox capaz de reproducir en 4K. No la confundas con las Xbox X y S, lanzadas el año pasado. Eso fue hace 2 años, cuando recién empezaba el marketplace de Facebook. Compré la nueva edición de la consola y quería deshacerme de la antigua. Elegí Marketplace de Facebook porque no tenía cuenta de eBay y parecía lo más fácil. En resumen, así me abría una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Así que publiqué un anuncio para mi Xbox One Vanilla, fijando un precio razonable de aproximadamente $100. Después me senté y esperé las solicitudes de información. Como puedes imaginar, Internet no tardó en sacar a todos los locos anónimos que me dijeron que $30 sería un precio más que razonable. Podía dejar la consola en su casa, que en ese caso estaba en el estado vecino. Nadie se interesó seriamente. Según entendí, era una consola de 4 años. A estas alturas habría sido suerte venderla. Por eso, cuando la mamá de un niño me avisó que él estaba muy enfermo y que tal vez podría hacerle un descuento, pensé, claro, ¿por qué no? El primer mensaje de la mamá del niño era larguísimo y contaba una historia muy triste sobre que su hijo de 10 años tenía una rara enfermedad con pocas posibilidades de sobrevivir. Olvidé el nombre de la enfermedad, pero la busqué en Google y resultó ser real, con síntomas graves. Probablemente no debería haberlo llamado una historia triste, pero eso fue exactamente lo que pensé al principio. Al intercambiar mensajes con la señora, noté que para mí solo era una trivialidad. Podía lograr que su familia fuera mucho más feliz. Pasé de una extraña indiferencia a un compromiso serio, que para ese niño sería una Navidad que nunca olvidaría. Después de unos días de hablar con esta señora, decidí darle este regalo gratis. No necesitaba dinero y podía disfrutar del buen karma ganado. Era un poco vergonzoso admitir lo profundo que había caído en todo esto. Compré papel burbuja y cajas de cartón de alta calidad para enviar aparatos eléctricos. Quería ser Santa Claus para los niños ese año. Aunque suene loco, mi plan caritativo me hizo sentir bien conmigo misma. Por eso, cuando comenzó a desmoronarse, no quería creerlo. Al llegar el momento de obtener la dirección postal de esa señora, había algunas incoherencias que llamaron mi atención, pero que aún no despertaron mis sospechas. De inmediato. Por ejemplo, al principio me dio una dirección, luego me dio otra. Al pedirle confirmación, la confronté sobre el tema, pero dijo que vivía en un complejo donde robaban paquetes. Evidentemente, ninguno de los dos quería arriesgarse a que la Xbox fuera robada, así que me dio la dirección de una de sus amigas que podía recibirla de manera segura. Una excusa totalmente creíble, ¿no? Era una madre soltera que vivía en un barrio difícil y yo le estaba echando una mano. Quizá debí notar las señales de alerta, pero me sentía demasiado autosuficiente para darme cuenta. Tropecé porque la señora dijo que sus hijos iniciarían tratamiento médico por su enfermedad. Ella mencionó una fecha específica para el inicio del tratamiento y resultó que era el mismo día en que yo estaba a punto de enviar el paquete. Tengo la consola empacada con controles, cables y juegos adecuados para la edad del niño. Eso pensé. Imaginé que fue un momento estresante para ella.
Ver a su hijo ser examinado por distintos profesionales de la salud. Probablemente debía ser una carga para ella. Enviar una carta al cónsul ese día podría animarla. Traté de mantener la sorpresa, pero nunca he sido muy buena para eso. Y además, quería disfrutar un poco de mi propia generosidad. Así que le envié un mensaje a la madre soltera por Facebook. Hola, hoy envío el paquete. Solo quería asegurarme de tener la dirección correcta. Ella me responde, oh Dios mío, acabas de alegrar mi día, eres un amor. Yo le contesto, no hay problema, espero que te llegue sin inconvenientes. El momento es perfecto, porque Franklin empieza su terapia el próximo mes. Al mes siguiente, reviso la conversación y encuentro el mensaje donde ella menciona el 25. Ese día también intercambiamos mensajes. Obviamente, estoy bastante confundida y todavía no tengo sospechas importantes. Entonces le digo, oh, pensé que empezaba su terapia hoy. Ella me explica, no, es el próximo mes, como si no me hubiera hablado del 25 en absoluto. Fue solo cuando la confronté sobre ese tema que me dijo, ah, sí, tuvimos que mover algunas fechas. Es mi culpa si no te lo dije, pero en ese momento mis sentidos arácnidos empiezan a hormiguear, así que decido preguntarle si hay algo que no me está diciendo. Obviamente, ella responde que no, pero decido que sería mejor hablarlo por teléfono, así que insisto en llamarla. Ella responde, así sé que es real y parecía ocupada e impaciente. Así que pensé que acababa de hacerle pasar un mal rato. Todo habría salido bien si ella no hubiera cometido un error fatal. Tras disculparse por hacerle perder el tiempo, y antes de colgar, ella menciona que Freddy estará feliz con el Xbox. Freddy. Una semana llamando Franklin a su hijo y ahora resulta que es Freddy. Ni siquiera estoy segura de que pudiera culpar al autocorrector. Fue solo una maldita llamada. Volví a llamar y la enfrenté con su farol. No lo sabía con certeza, pero actué como si lo supiera. Le dije que sabía que era una estafadora y la denunciaría a la policía. Al inicio hubo algo de resistencia y negaciones, pero notaba cómo su integridad se desmoronaba con cada acusación. Y finalmente ella cedió. Cuando lo hizo, fue tan cruel que casi me dejó sin palabras por un minuto. Fue una transformación completa de Jekyll y Hyde. De esa madre soltera amable que fingía, a la verdadera estafadora sin alma que era. Aunque la desenmascaré, me llamó crédula por creerle al inicio. También me dijo triste, patética y sensible, por querer darle mis cosas a un niño que tal vez no viviría y aprovecharme de eso. En ese discurso, me dijo que personas como yo siempre seríamos unos idiotas sin valor y patéticos. Solo intenté mantener la calma. Le advertí que la denunciaría en Facebook y enviaría capturas de su perfil y fotos a la policía. Antes de compartir su perfil en grupos de Facebook, donde yo era miembro para advertir sobre posibles estafas. Pero, por supuesto, no era un perfil real. Claro, había otros 20 al menos. Eso fue lo que ella dijo. Mi perfil era real, y todo lo que le dije sobre mí era cierto. La psicópata sabía cómo me veía, sabía dónde vivía y sabía todo tipo de cosas sobre mí. Y yo no sabía absolutamente nada de ella, salvo que estaba dispuesta a rebajarse aún más para conseguir lo que quería. Y además, no dudaría en hacer amenazas de violencia terriblemente gráficas contra mí y mi familia. Y por más tonto que parezca, eso fue en la época en que mi hermana y mi primo aparecían en mi perfil como miembros de mi familia cercana. Y eso fue lo que más me impactó. Haber sido tan tonta como para poner en bandeja de plata la información sobre mis lazos familiares más íntimos. La estafadora me dijo que era tonta si creía que la policía podría hacer algo contra ella, y que si recibía noticias de la policía, enviaría a su novio tras mi familia. No sabía si la amenaza era real, pero tener acceso a su perfil me hacía sentir ansiosa y muy culpable. Si al final resultaban heridos por algo que hice o no hice, no creo que hubiera sido capaz de vivir conmigo misma. Obviamente, todo eso terminó cuando bloqueé a la estafadora y contacté a mis primos y a mi hermana para decirles que pusieran su perfil en privado. Fui honesta con ellos. Les dije que había sido víctima de una estafa y que tenía miedo de que su información personal estuviera comprometida. La estafadora había suplantado la identidad de alguien usando sus fotos, perfil y nombre. La idea de que usara una de nuestras fotos para un perfil de estafadora me daba escalofríos. Este caso es, de lejos, la peor experiencia que he tenido en línea. Y no solo ahora tengo mucho cuidado cuando se trata de interactuar con desconocidos en Internet. Les recomiendo que hagan lo mismo. Hace un tiempo vi en el marketplace de Facebook un anuncio de una mujer que regalaba gerbos gratis. Aparentemente, su macho y su hembra habían tenido una camada grande,
Como eran demasiados para ella, buscaba a quién regalarlos. Debes saber que, en este animal, la madre se come a los bebés si piensa que no podrá cuidarlos. Como yo lo sabía bien, me puse en contacto con la señora para salvar a los bebés. La mujer resultó ser una viuda que inicialmente había comprado las gerbos para que le hicieran compañía. Me dije que era bastante inusual que no se hubiera comprado un gato o un perro si se sentía sola. Pero bueno, cada quien lo suyo, ¿no? No soy del tipo que juzga. Además, sonaba muy amable cuando hablé con ella por teléfono para acordar una cita. Preparé una jaula con paja para llevarme las gerbos a casa y mi papá y yo fuimos a su casa. Al llegar a su puerta tuvimos un mal presentimiento. Primero, no respondió de inmediato cuando tocamos. Luego, cuando finalmente abrió la puerta, descubrimos a una anciana en un estado lamentable. Uno de sus ojos estaba hinchado y lleno de sangre, y tenía una especie de sustancia amarilla muy asquerosa que se acumulaba en la esquina de su ojo. Mi papá y yo fuimos amables y actuamos normal para no molestarla ni ofenderla. Seguramente estaba muy enferma y lo sabía, pero cuando nos invitó a entrar entendimos cómo se había enfermado. Su casita apestaba. Era como el peor olor que había sentido en mi vida. Había gerbos por todas partes, pero de verdad, por todas partes. Y al igual que su dueña, ella tampoco estaba sana. Solo con las gerbos que andaban por la cocina, podía ver que muchas de ellas ya no tenían pelaje en algunas partes. Algunas tenían protuberancias dolorosas en patas o espalda. Luego, cuando nos invitó a su sala para tomar una taza de té, nos dimos cuenta de que adentro era aún peor. Mi papá y yo nos miramos y nos entendimos de inmediato, sin decir nada. Tuvimos que inventar una excusa para no quedarnos mucho tiempo. Sentía que me estaba enfermando, era asqueroso, había excrementos por todas partes, en cada rincón. Y debajo de los zoclos no era nada sorprendente que esa señora se hubiera enfermado. Luego, detrás de una cortina, vi un verdadero pequeño esqueleto de roedor. Improvisé de inmediato para sacarnos de ahí a mi papá y a mí. Le pedí que me recordara lo que teníamos que comprar en la tienda. Después él entendió de inmediato y siguió mi juego. Él dijo: «Ah, claro, no podemos llevarnos las gerbos a casa sin ese objeto». «Ah, lo siento, no vamos a poder llevarnos las gerbos ahora. Vamos a tener que regresar en unos días». Salimos rápido y recuerdo que los dos estábamos sentados en el coche, en shock por lo que acabábamos de ver. Obviamente ella no tenía a nadie que viniera a verla, y cualquiera que pensara que era normal mantener una casa así realmente debía estar perdiendo la cabeza. No suelo mentir ni hacer lo que hice. Me sentí mal por haber hecho eso. Entonces llamé a la Sociedad Protectora de Animales para que al menos los animales fueran salvados. Me dijeron por teléfono que iban a investigar y que me mantendrían informada de lo que iban a hacer. Y finalmente nos volvieron a contactar para agradecernos por haberles avisado. No solo la señora con el gerbo ahora estaba en contacto con una organización benéfica local que la ayudaría, pero su casa estaba considerablemente más limpia y segura después de que eliminaron casi 100 gerbos de su vivienda. Dijeron que la situación era tan catastrófica que lo único que impedía que la infestación se propagara eran los gatos del vecindario. Vi muchos animales merodeando frente a su casa. Creía que solo era porque ella era la amiga de los animales del barrio y les daba de comer. Ella pensaba que estaba haciendo una buena acción, pero al final causaba más daño que otra cosa. Lo más aterrador es que, al pararse frente a su casa, nunca se abría, imaginando el horror que nos esperaba dentro. Y todo esto me recuerda que realmente no sabemos lo que sucede detrás de las puertas cerradas, incluso las más cercanas a nosotros. Detrás de esa fachada de normalidad no tenemos idea de lo que hacen nuestros amigos y vecinos. Mi papá era guitarrista. Era la única habilidad que tenía, pero supongo que le bastaba, porque la música era toda su vida. Se ganaba la vida tocando en varios grupos en Kalamazoo. Nunca he visto a nadie tocar bluegrass como mi papá. Disculpa mi lenguaje, pero mi papá creció en Kentucky y se trajo todo el sur con él. Cuando mi mamá y él se mudaron aquí, yo estaba en el metal y todo eso. De niño, iba a Detroit para ver a Cannibal Corpse,
pero mi papá me enseñó a amar el bluegrass. Como imaginarán, ser músico toda la vida hizo que mi papá enfrentara dificultades económicas y en algún momento casi perdimos la casa. Ahorrábamos hasta el último centavo. Mi mamá tenía 2 trabajos y mi papá uno extra de cantinero, pero no alcanzaba. La guitarra favorita de mi papá era una vieja Martín, que parecía tan vieja como las colinas. Como los filetes y el whisky, las guitarras acústicas mejoran con los años. Por así decirlo, una especie de carácter o alma se instala en el cuerpo, algo que le da al sonido una riqueza. Es difícil de describir, pero la Martine de mi papá lo tenía de sobra. Jamás se oyó una guitarra sonar tan dulce como esa vieja Martín a la que él adoraba. Pero el asunto es que nada más alcanzaba un precio tan bueno como esa guitarra. Y aunque le rompía el corazón hacerlo, era vender la guitarra o poner en peligro a su familia. Mi papá, como siempre, vendió la Martine Casino en $5,000. Después, todo mejoró. Conservamos la casa, papá volvió a dar conciertos y mamá obtuvo un ascenso. Tardamos 2 años en levantarnos, pero lo logramos. En esa época papá empezó a tener dolores de cabeza que atribuimos al estrés. Se esforzaba mucho para poner comida en la mesa, así que no sorprendía que sintiera los efectos. Luego, los dolores de cabeza empeoraron tanto que finalmente aceptó ir a ver a un médico. Justo cuando menos lo necesitábamos y todo mejoraba. Para la familia Boom, le diagnosticaron un tumor cerebral, un tumor agresivo, además. El médico le dio 2 meses para arreglar sus asuntos. Tras su muerte, lo extrañé mucho. Tanto que empecé a molestar a mi mamá para saber a quién le había vendido su vieja Martine. Sentía que recuperar la guitarra me devolvería un poco a mi papá. Pero, para mi gran decepción, mi mamá no tenía idea de a quién se la había vendido. Habían pasado años y no era como si mi papá guardara muchos registros. Fue horrible, pero al final me resigné a no volver a verlo nunca. Supongo que eso era parte de mi proceso de duelo. Años después, vivo en Detroit e intento iniciar mi propia carrera musical. Unos amigos y yo salimos de un bar de mala muerte y nos topamos con una mujer que decía ser vidente. Al escucharlo, pensé que una mesera del bar lo había hallado. Una forma original de que te inviten un par de tragos, haciéndote cosquillas en la palma de la mano y diciéndote que te vas a volver rica. Pero esa señora no era una estafadora. Parecía creer sinceramente que podía leernos. Como ella lo dijo, le dijo a mi amigo que haría daño a muchos y que después no podría perdonarse. Lo tomamos como una broma. Ese chico era un cobarde, incapaz de ser violento o algo similar. Luego, para que la broma siguiera, le pedí que me leyera a mí en su lugar. Ella me observa de arriba abajo, como si analizara mi cabello por un momento, y dice: lo que buscas está en tu bolsillo. Las únicas cosas que tenía conmigo eran mis llaves, mi teléfono y un paquete de cigarros. Eso es todo. Y lo único que buscaba respecto a eso era un encendedor, y definitivamente no tenía uno en mi bolsillo. A la mañana siguiente, tenía una resaca tan terrible que podría haber matado a un niño pequeño. Me quedé acostada en mi cama durante 1 hora, desplazándome por las redes sociales en mi teléfono y viendo las fotos de la noche anterior, tratando de no vomitar. Mientras seguía desplazándome, vi la pestaña de Facebook Marketplace y pensé: voy a checar. Al ver los instrumentos en venta, encontré algo que casi me hace saltar de la cama en menos de 1 minuto. Un tipo estaba vendiendo una guitarra. Era exactamente la misma marca y el mismo modelo que la vieja favorita de mi papá. Acostada, veo las fotos y noto los golpes y detalles que dicen: soy la guitarra de tu papá. Luego veo el estuche y te juro, mi cabeza empezó a girar. Igual, el tipo la vendía mucho más cara de lo que podía pagar. Pero no me tomó mucho tiempo convencerlo de hacer algún tipo de plan de pagos conmigo, dado que tenía un valor sentimental enorme. Al recuperarlo, parecía que el fantasma de papá flotaba en la habitación. Mi mamá lloró la primera vez que le toqué una vieja melodía en su Martine. Pero, ¿qué tiene esto de aterrador? Probablemente te escucho preguntar. La historia de la vidente fue solo coincidencia. Además, no tenía razón porque tu amigo no era un asesino en serie, ¿no? Bueno, sí y no. Pero eso hace que las predicciones de esa vieja loca parezcan tan proféticas. Apenas recupero mi guitarra, mi compañero de borrachera sufre un accidente en el trabajo. Nada grave, pero necesitó que le recetaran analgésicos para poder volver al trabajo antes de que se le acabara la compensación. Nunca volvió a ser el mismo después del accidente. Durante los 6 o 7 meses siguientes empezó a perder peso, a tomarse días libres al azar,
a desaparecer los fines de semana. El dinero empezó a desaparecer de su cuenta bancaria y de la de su esposa. Luego, las joyas y los aparatos electrónicos también empezaron a desaparecer. Deberíamos haber sabido lo que pasaba, pero nunca imaginé que ese tipo tuviera esa personalidad. Y tuvo que ser su esposa quien lo descubriera para que nos diéramos cuenta de que era adicto a las aguas locas. En los años siguientes, mi amigo cumplió la profecía de la loca, lastimando y alejando a casi todos los importantes en su vida. Lo dejé quedarse en mi sofá por unos días, después de que su esposa finalmente lo echó por vaciar su cuenta de ahorros. Después de que él también me robó, tuve que echarlo como a los demás. La última vez que supe de él, vivía con su nueva novia, Yankee, en Chicago. Unos meses después, su exesposa me dijo que había una orden de arresto en su contra. El policía afirmó que su novia tuvo una sobredosis y la dejó frente al hospital. Ella estaba muerta justo ahí, en la banqueta, cuando esa loca me dijo que lo que yo buscaba estaba en mi bolsillo. Ella no pudo saber de la guitarra Martín de mi papá, ni prever que la buscaría en Facebook. Se equivocó sobre mis bolsillos esa noche, aunque tenía algo de razón. Sobre mi amigo tenía razón. Creo que ella se equivocaba, no lo veía dañando a alguien a propósito. Solo era un chico muy bueno. Mi obsesión con la violencia física me impidió notar que él cumplía sus predicciones exactamente. No creía en lo paranormal, no creo en los mediums, ni en los fantasmas, ni siquiera soy religiosa. Pero esa noche bebimos. Una anciana loca nos predijo el futuro, y quisiera creerlo o no, sus predicciones se hicieron realidad.